sobre el plan de contingencia. El plan de contingencia o la exigencia del plan de contingencia ustedes pueden observarlo dentro de lo que es la ley 28551. Incluso hay también una guía, ¿no?, para elaborar un plan de contingencia, ¿no? Más adelante en la otra sesión vamos a ver cuál es esta guía y qué nos dice. Antes de ver lo que es o la forma, ¿no?, de un plan de contingencia, vamos a ver algunas definiciones que son importantes para poder desarrollar el tema, ¿no? En primer lugar, ¿qué es un plan de contingencia, ¿no? El plan de contingencia es un instrumento de gestión, ¿no? Es un instrumento que nos ayuda a gestionar los daños, los accidentes, ¿no? Las emergencias, ¿no? Bueno, este instrumento va a definir objetivos, estrategias y también programas, ¿no?, que van a estar orientadas a lo que es la prevención, la reducción de los riesgos, ¿no?, la atención de emergencias, lo que ya hemos dicho, y también la rehabilitación, ¿no? ¿Qué me permite eso? Disminuir o minimizar los daños, las víctimas, ¿no?, que puede haber por de repente alguna emergencia, algún accidente, ¿no? Las pérdidas también, y que podrían ocurrir, ¿no?, a consecuencia de lo que ya hemos mencionado, ¿no?, fenómenos naturales, tecnológicos, ¿no?, de producción industrial, que van a ser potencialmente dañinos, ¿no? Fenómenos que o bien se van a originar por la naturaleza, ¿no?, o bien se van a originar por el hombre, ¿no?, por los procesos productivos en sí. Un plan de contingencia, como ya hemos dicho, es un instrumento que nos va a ayudar a gestionar los riesgos, ¿no? Aquí están los riesgos. Su objetivo es evitar, controlar y reducir, ¿no? Evitar es lo que, bueno, se quiere en un primer momento, ¿no? Pero bueno, hay a veces fenómenos que no se pueden evitar, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos naturales no los podemos evitar, ¿no? Son fenómenos que ocurren sin que se nos avise, ¿no? Entonces, en ese caso lo que se quiere es o bien controlar o reducir, ¿no?, los daños a lo que es la vida humana, ¿no?, a la salud, al patrimonio o al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un terremoto, ¿no? Nosotros no podemos evitar que ese terremoto ocurra, pero sí podemos de repente controlar, ¿no?, nuestras acciones para evitar o, bueno, reducir, ¿no?, o evitar también, ¿no?, en este caso, ¿no?, evitar, pero los daños a lo que es la vida humana, ¿no? No evitar el desastre en sí, pero sí evitar los daños a nuestra salud, a la vida humana, a lo que es de repente el patrimonio, ¿no? Por ejemplo, a la destrucción de gran cantidad de casas, ¿no? Por eso se construyen, hay casas que son antisísmicas, ¿no?, y que se construyen con ese objetivo, ¿no?, de evitar que este fenómeno, ¿no?, pueda dañar ese patrimonio, ¿no? Incluso en Japón, en Asia, ¿no?, hay este tipo de, bueno, de construcciones, ¿no?, antisísmicas, porque es un lugar donde hay ocurren bastante fenómenos de este tipo, ¿no? ¿Qué más? Objetivos nuevamente del plan de contingencia, algo similar, ¿no? Salvaguardar las vidas, el primer objetivo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, disminuir la gravedad de las lesiones, ¿no?, garantizar la seguridad del personal y minimizar el impacto o consecuencia, ¿no? También proteger los bienes materiales, ¿no?, racionalizar los recursos de respuesta, ¿no? Tratar de que esos recursos sean mínimos, ¿no? Proteger los bienes materiales, ¿no?, que no desencadenen riesgos mayores, ¿no?, como el ejemplo que hemos dado, ¿no?, del terremoto, ¿no? Cuando ocurre un terremoto y bueno, muchas veces los edificios o la destrucción de ese patrimonio, de las edificaciones, ¿no?, es lo que va a causar el accidente en sí, ¿no? Como esas edificaciones se desploman
la gente que está ahí, ¿no? Muchas veces está atrapada dentro de los restos de esa edificación, o de repente sufre un accidente, ¿no? Por eso mismo. Entonces, un plan de contingencia nos va a ayudar a verificar eso, ¿no? A establecer medidas para de repente diseñar, ¿no? Estas edificaciones ya con un material antisísmico, ¿no? Que permita proteger estos bienes materiales y finalmente no desencadenar riesgos mayores, ¿no? Por ejemplo, la muerte, ¿no? de personas. ¿Qué más? Restablecer la normalidad lo más pronto posible, ¿no? Reducir el tiempo de reacción ante el evento, ¿no? ¿Cómo reduzco el tiempo de reacción ante el evento? Planificando qué es lo que voy a hacer durante la ocurrencia del evento, ¿no? La ocurrencia de esta emergencia, ¿no? Entonces eso es lo que voy a hacer para reducir el tiempo de reacción, ¿no? Es como planificar qué es lo que tú vas a hacer cuando ocurra ese desastre, ¿no? En el caso de las empresas, cada empresa conoce a qué peligros está expuesta, ¿no? En nuestro caso, de repente, ¿no? Si estamos en casa, nosotros vamos a estar expuestos a diferentes peligros, pero uno de ellos es el ejemplo que les puse, ¿no? Un terremoto, ¿no? Entonces, si nosotros planificamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un botiquín, tenemos todas las medidas para actuar antes, durante y después la ocurrencia de ese evento, ¿no? Por ejemplo, un terremoto. Entonces vamos a reducir ese tiempo de reacción y de repente vamos a poder restablecer esa normalidad lo más pronto posible. Y bueno, este plan de contingencia va a contener un conjunto de procedimientos de tipo operativo, ¿no? Destinados a la coordinación, la alerta, la movilización y respuesta ante una probable situación de emergencia, ¿no? Debido a la ocurrencia de un fenómeno natural o humano que se puede manifestar en el medio ambiente local durante una actividad, o también en transporte, ¿no? Durante el transporte. Es un conjunto básicamente de procedimientos, ¿no? Los procedimientos son importantes dentro del plan de contingencia, porque eso nos va a decir cómo tenemos que actuar, ¿no? Cuál es la respuesta que tenemos que dar ante la ocurrencia de ese evento, ¿no? Así no se haya realizado ese evento, de todas formas es necesario establecer un plan, ¿no? De cómo voy a actuar, ¿no? Por ejemplo, no sé, ante un incendio, imaginemos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si yo no tengo establecido qué es lo que voy a hacer, a quién voy a llamar, quién se va a encargar de cada cosa, ¿no? De repente de llamar a los servicios de emergencias, al bombero, ¿no? No voy a poder tener una respuesta correcta, ¿no? Y de repente van a haber más pérdidas, ¿no? En ese evento, que si de repente lo planificara, ¿no? Mi respuesta. Bueno, el plan de contingencia va a contener medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar la salud integral de las personas y la protección, obviamente, al ambiente, ¿no? Un ejemplo de estas medidas, ¿no? En caso de el incendio que ya hemos mencionado, ¿no? Las medidas técnicas serían, por ejemplo, proveer de extintores, ¿no? Contra incendios, o estas máquinas, ¿no? Que detectan el humo, ¿no? Y eso nos permite actuar con anticipación. Las salidas de emergencia, ¿no? Son medidas técnicas, equipos informáticos de respaldo también, ¿no? Que nos permiten de repente detectar antes, ¿no? O bueno, al momento en el que se da, ¿no? Para poder de repente realizar, ¿no? las medidas necesarias para que no hayan muertes, ¿no? Medidas humanas son, por ejemplo, lo que son la formación de brigadas para actuar en el caso de este incendio, designación de responsables, ¿no? Es importantísimo, asignación de roles y responsabilidades para la copia de respaldo, medidas complementarias, por ejemplo, seguro de incendios, copia de respaldo. Contratar servicios de auditoría de riesgos laborales es importante, ¿no?
el contenido del plan de contingencia no debe limitarse solo a lo que son las medidas organizativas, ¿no? Además también debe contener información sobre que los recursos, o sea, no solo los procedimientos, ¿no? O las medidas que yo voy a tomar, sino también lo que yo voy a necesitar, por ejemplo, recursos materiales, por ejemplo, las responsabilidades, ¿no? Dentro del plan, quien va a encargarse de establecer o de realizar cada medida, ¿no? Es importante establecer responsables, ¿no? Porque al momento de que ocurre un accidente, un desastre, ¿no? No, en ese momento no, la reacción de todas las personas no es la misma, ¿no? Entonces los responsables eh, tienen que actuar, ¿no? De acuerdo a lo que tenga o diga el plan de contingencia, ¿no? De acuerdo a la responsabilidad de cada uno de ellos, ¿no? También deberes y funciones, ¿no? Protocolos y procedimientos que se deben de aplicar, ¿no? El plan de contingencias se evalúa activándolo cuando se materializa la amenaza, ¿no? O sea, ¿cómo yo sé si mi plan de contingencia ha sido bueno o malo? Cuando ocurre, ¿no? la emergencia, cuando ocurre el accidente, cuando se materializa la amenaza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso yo de repente hice un plan de contingencias para el caso de incendios, ¿no? Establecí mis medidas. Entonces yo voy a saber si si esas medidas han servido, ¿no? Si las responsabilidades que he establecido o que he indicado han sido, bueno, cada quien ha cumplido con su función. Cuando cuando ocurre ya el incendio, ¿no? Si el incendio ocurre y tengo que no ha habido ningún daño, ¿no? Ni material ni humano, entonces ha sido eficaz, ¿no? El plan de contingencia, ¿no? Bueno, acá tenemos más conceptos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿no? De que la amenaza ya estaba prevista y las contramedidas fueron eficaces, o sea, las medidas que yo implementé dentro del plan de contingencia fueron eficaces, ¿no? Lo que se hace es corregir solo aspectos menores del plan, ¿no? Porque mi plan obviamente me ha funcionado, ¿no? Si la amenaza, en este caso estaba prevista, pero las contramedidas fueron ineficaces, entonces tiene que analizarse qué ha fallado, ¿no? Y proponer otras medidas. Si la medida de repente no estaba prevista, entonces debe proponerse un nuevo análisis de riesgos, ¿no? ¿Por qué, no? De repente yo, mi análisis de riesgo coloqué como amenazas de repente un incendio, ¿no? Una fuga de gas, de repente, no sé, terremoto, ¿no? Entre otras cosas. Pero de repente no preveí que iba a haber de repente un derrame de residuos contaminados, ¿no? Entonces esas cosas se deben de analizar en la evaluación de los riesgos, ¿no? Entonces si no estaba prevista esa amenaza, entonces se debe de volver a analizar para evaluar realmente cuáles son todos los riesgos a los que esté expuesto, ¿no? Las personas de esa organización, los trabajadores de la organización, ¿no? Entonces, con eso ya puedo establecer un plan de contingencia para todas esas amenazas. Bueno, el ciclo de mejora continua lo vamos a ver en varios temas, ¿no? Tanto en el tema de sistemas de gestión integrados, ¿no? Y también como en lo que es el plan de contingencia. ¿Por qué? Porque es un ciclo de mejora continua que nos ayuda a mejorar con el tiempo, ¿no? El plan de contingencia también sigue el ciclo de Deming, ¿no? ¿Qué más nos dice? Nace de un análisis de riesgo. Obviamente sobre dicha base del análisis de riesgo se van a seleccionar contramedidas más adecuadas entre las diferentes alternativas, siendo plasmadas en el plan de contingencia junto con los recursos que yo voy a necesitar para ponerlo en marcha, ¿no? Que voy a necesitar, de repente voy a necesitar en este caso, ¿no? Lo que son las medidas técnicas, ¿no? Extintores contra incendios, ¿no? Estas máquinas que detectan humos, ¿no? De repente un personal que me capacite estas brigadas, ¿no? Entonces todos esos recursos también van a colocarse en el plan, ¿no?
el plan de contingencia debe ser revisado anualmente, ¿no? Ahora, ¿por qué regresamos a lo que dijimos, ¿no? Sobre el plan de contingencia y el ciclo de Deming, ¿no? Este ciclo de Deming tiene estas 4 etapas y nos va a ayudar a mejorar de forma continua. ¿Por qué? Porque la primera etapa viene a ser la etapa de la planificación. Por ejemplo, yo planifico mi documento, ¿no? Mis procedimientos, mi plan de contingencia, ¿no? Planifico todos los recursos que necesito para elaborar mi plan de contingencia, ¿no? En la etapa segunda, que es la etapa de hacer, yo evalúo, ¿no? Bueno, no evalúo, sino implemento, no sería implementar, sino utilizo mi plan de contingencia cuando se materializa la amenaza, ¿no? Esta etapa de hacer ya es utilizar, ¿no? O en otros sentidos se denomina también implementar, ¿no? El plan, implementar este plan. Pero ¿qué es este plan? Es un plan de contingencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo voy a implementar? Cuando se materialice la amenaza, ¿no? Verificar es la etapa en la que voy a evaluar este plan, o sea, si ha sido eficaz o no, ¿no? Ahora, si ha sido eficaz, bien, ¿no? Pero recuerden que no hay plan perfecto, ¿no? Siempre hay algo que se nos escape. Entonces, esos errores o esos fallos voy a analizarlos y en la etapa actual ya voy a establecer medidas de control que me permiten disminuir esos errores, ¿no? Entonces, el ciclo se repite continuamente hasta que nosotros lo que queremos es buscar un plan, el mejor de los planes, ¿no? Un plan perfecto, ¿no? Pero de todas formas este es un ciclo de mejora continua, constante. Ahora, de seguro ustedes habrán escuchado no solo lo que es el plan de contingencia, sino también plan de emergencia. ¿Qué diferencia hay? Para tener claro, el plan de emergencia es un plan que me va a establecer medidas para actuar durante esa emergencia. O sea, por ejemplo, ¿no? Se materializa el daño. Hay un incendio, ¿no? ¿Qué voy a hacer durante ese incendio, ¿no? Hay un terremoto, ¿qué voy a hacer durante ese terremoto, ¿no? Hay una fuga de gas, ¿qué voy a hacer durante esa fuga de gas, ¿no? Ese es el plan de emergencia, ¿no? El plan de contingencia es más completo, ¿no? El plan de contingencia nos establece las medidas antes, durante y después de ocurrida la emergencia, ¿no? Después de que se ha materializado la amenaza, ¿no? Antes, durante y después, ¿no? El plan de emergencia es más pequeño, ¿no? Entonces, podríamos decir que el plan de contingencias contiene al plan de emergencias. Esa es la diferencia. Ahora, hemos hablado de emergencias, entonces tenemos que hablar de los niveles de emergencia. ¿Cuántos hay? Hay 3, ¿no? Acá es bajo, este es, bueno, medio. Voy a cambiar acá. Medio y alto, ¿no? Nivel 1 bajo es aquella emergencia que puede ser controlada localmente, ¿no? En el mismo lugar por el personal del área afectada. Nivel 2 o nivel medio va a ser aquella emergencia que no puede ser manejada por el personal del área afectada, ¿no? Va a requerir la intervención de un equipo de respuesta de emergencia, no excede, bueno, los recursos de la empresa. Nivel 3 es aquella emergencia que excede los recursos disponibles en el lugar de emergencia, ¿no? No solo recursos materiales, sino también estamos hablando humanos, ¿no? Entonces de repente yo voy a necesitar ayuda externa, ¿no? El apoyo de alguien más experto de repente en el control de esa emergencia, ¿no? Y bueno, ese es el nivel 3, ¿no? Acá hay ejemplos, ¿no? De los niveles de emergencia en el caso del nivel 1, ¿no? Que se pueden controlar localmente, ¿no? Por ejemplo, un desmayo, ¿no? Un desmayo, ahí hay de repente una persona que sabe de primeros auxilios, ¿no? O bueno, ¿no? No un desmayo, sino de repente esta persona, ¿no? Se desmaya, pero luego no está, se desmaya por un momento, ¿no? Entonces el accidente o la emergencia puede ser controlada en ese momento, ¿no? Hay un botiquín de repente, ¿no? Entonces yo puedo controlar esta emergencia con los recursos que
estoy disponiendo, ¿no? El nivel de emergencia 2 es aquel que no puede ser manejado ya por el personal, por lo tanto va a requerir un equipo de emergencia, ¿no? Por ejemplo, un accidente, ¿no? Un accidente más grave, ¿no? Entonces voy a necesitar un equipo de emergencia. Y bueno, un nivel 3 ya es una emergencia en donde ya los recursos de la empresa no van a ser no van a ser suficientes, ¿no? Por ejemplo, un incendio grande, ¿no? Yo con los extintores que he comprado, no voy a poder detener este incendio, no voy a poder detener el incendio. Entonces yo voy a necesitar llamar, ¿no?, al cuerpo de bomberos, ¿no? Tampoco con los recursos humanos, ¿no?, con el personal encargado de esa área, no voy a poder disminuir, bueno, eliminar, bueno, ¿no?, este incendio. Entonces lo que necesito es más recursos, ¿no? Entonces voy a requerir ayuda externa, ¿no? Lo mismo sucede con lo que ya hemos dicho, un terremoto, ¿no? Yo necesito ayuda externa, ¿no? Ayuda acá dice del gobierno, ¿no? En este caso también, ¿no? En este caso ayuda del gobierno sería. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que es plan de contingencia, pero bueno, esta es la primera parte, ¿no? La segunda parte la vamos a ver en otra sesión.